Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por el espacio para poder estar en comunicación con ustedes y reflexionar sobre los sistemas sociológicos actuales. Hoy estamos muy contentos, nos acompaña el doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero, a quien le agradezco infinitamente su disposición para acompañarnos. Como siempre, muchísimas gracias por esta invitación y poder participar, y agradeciendo también a la doctora Venegas estos espacios que nos otorgan. El tema a que vamos a referirnos el día de hoy son los derechos humanos y el comercio. Antes de iniciar nuestra conversación con el doctor Vázquez del Mercado, doy el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su síntesis curricular del doctor. Claro que sí, doctora. El maestro Óscar Vázquez del Mercado, licenciado y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito académico es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho en el área de Derecho Mercantil. Por supuesto, ha sido profesor en diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Destacan la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana, entre otros. Es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, vicepresidente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, académico de número y coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, recipendario del doctorado honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos. En el ámbito editorial es autor de diversos libros, entre los que destacan Contratos Mercantiles Internacionales, Derechos del Consumidor y las Cláusulas Predispuestas, El Desafío Internacional en la Contratación Mercantil, Derecho Mercantil y Globalización, Desafío y Compromiso. En el ámbito privado es socio fundador y director general de la firma de abogados corporativo Vázquez del Mercado S.C. Ha sido árbitro designado por la Cámara de Comercio Internacional y por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, y en el ámbito de la administración pública ha ocupado diversos cargos en instituciones como Acerca Zagarpa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Infonavit, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Pues como ustedes han visto con el título de los derechos humanos y el comercio, vamos a explorar esta área que yo creo que es poco conocida. Cuando hablamos de derechos humanos nos imaginamos todo, pero menos que esté vinculado al comercio. Al comercio, exactamente. Y más que hablar de al comercio, porque sí podría ser el tema general, es la relación de las empresas con sus trabajadores, la relación de las empresas con el medio ambiente, la relación de las empresas con otras empresas, con todos los contratantes, etcétera. Y siempre se habla de los derechos humanos, pero nunca dentro del comercio. Uh-huh. Y entonces la propia Constitución de nosotros, la Constitución mexicana, derivado también de distintos tratados y convenciones internacionales, ¿sí?, reconoce y protege distintos derechos humanos que están relacionados con el ámbito económico y específicamente el ámbito comercial. Ya, si nosotros recordamos, antes, en nuestra época, eran las garantías individuales y sociales, ahora pues son los derechos humanos, y que se habla de derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, etcétera, y toda la Constitución son derechos humanos. Antes eran los 33 primeros artículos, pero me ha interesado profundizar y comentar esta idea de los derechos humanos y el derecho comercial o el comercio, o la relación de las empresas, de las sociedades mercantiles con los derechos humanos de los trabajadores, del medio ambiente, etcétera, todos estos puntos. Sí, porque al final, pues sí, desde que nos comentaste este tema, pues sí, de primera instancia, ¿no? Dice, a ver, ya vamos a reflexionar esto de los derechos humanos, porque tenemos como una idea etiquetada en relación a la autoridad o a la violencia en relación a las mujeres o una serie de cosas, y no pensamos en el comercio precisamente, y que todos cotidianamente, infinidad de momentos del día, pues estamos en relaciones comerciales, aunque no nos demos cuenta o seamos conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no?
Y las relaciones comerciales, ¿quiénes las realizan? Los comerciantes fundamentalmente, y en este caso hablamos, sí, de los comerciantes en relación con sus trabajadores. En derecho hablamos de los factores y dependientes, muy rimbombantes, pero al fin y al cabo sus trabajadores. Y entonces tenemos la protección de esos derechos laborales, la protección de derechos ambientales. En muchas ocasiones se violentan estos derechos, ¿sí? Y todo esto ha sido derivado de una modificación a la Constitución del 2011, si nosotros recordamos esa modificación al artículo primero que había sido intocado, y que a partir de ahí viene toda la modificación y la ampliación a qué son los derechos humanos. Y enfocados a esto, hay muchos artículos de nuestra Constitución que tocan aspectos del comercio. El artículo 5, la libertad para realizar el comercio sin ninguna limitante, salvo que sean actos ilícitos. El artículo 73, en el cual se establece la legislación en materia comercial que tiene que proteger, los artículos relacionados con comercio exterior, que tienen que ver con derechos humanos. En la actualidad, por ejemplo, todos esos derechos humanos que fueron violados con la construcción de un tren en el sur, sí, y derechos humanos relacionados con las personas, con los propios habitantes de la zona, con ahora la protección de los animales que fueron muy dañado el ecosistema, etcétera. Todo eso está alrededor de las empresas, y las empresas son aquellas que desarrollan fundamentalmente un comercio, es de lo que estamos hablando, no forzosamente, pero la relación con las personas, la relación con otros entes dentro del comercio, pues violentan derechos humanos. En este marco, maestro, justamente en el ámbito de las relaciones comerciales, hay un concepto que destaca que es el llamado comercio justo. ¿A qué correspondería esto? O sea, podríamos decir que existe un comercio justo o que hay ciertos criterios que nos acercan a hablar de esto. Lo que pasa es que ahí hay que partir, cuando se habla de ese comercio justo, es una relación de iguales entre quienes participan. En muchas ocasiones, cuando hablamos, por ejemplo, las relaciones entre la iglesia y sus feligreses, y hablo de la iglesia, cualquier religión, ¿sí? No hay muchas veces una relación justa, ¿sí? Pero en el comercio, en todas las áreas del comercio, se trata de que quienes participan en esas relaciones tengan un trato de igual a igual. Es decir, también un trato justo que tiene que ver también, por ejemplo, con el comercio internacional. En este momento tenemos algunas circunstancias que se han derivado de aranceles, etcétera, y eso podría llegar a desnivelar el trato justo entre los estados. Y me refiero entre los estados a los países. Y entonces por eso se habla de ese comercio justo que tiene que manejarse con una igualdad de condiciones. Inclusive en la actualidad, cuando existen contratos, cuando existen acuerdos comerciales y existe una diferencia al momento de desarrollar ese contrato, diferencias que puedan sucederse por cuestiones no previstas, lo que llamamos en derecho la teoría de la imprevisión, se tienen que sentar los comerciantes a negociar para igualar las condiciones, que pueden llegar hasta anular un contrato. Sucedió en la pandemia, los tipos de cambios o la negociación que tuvieron que tener los arrendadores y los arrendatarios en relación con sus locales comerciales que no tenían. Todo eso tuvo que retomar un camino para que tuviéramos un trato justo. Y un trato justo que nos lleve a ese comercio justo, ese concepto de comercio justo. Pero sobre todo el trato justo. Y aquí en este sentido nos servirían como criterio estos derechos humanos, justo por ejemplo en lo que refería, ¿no? Esta diferencia a lo mejor de que yo renté, ¿no? Un espacio para obtener un ingreso, para a lo mejor el que era a quien se lo había rentado, ¿no? Pues no tenía los ingresos suficientes, dado que a lo mejor perdió su trabajo, no lo sé. Entonces aquí, por ejemplo, podría servirnos como criterios para decir, bueno, a lo mejor no sé, te espero con la renta porque tú también tienes que satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? Alimentación, por ejemplo. Y en este sentido, pues justamente, ¿no? Atender, por ejemplo, a criterios
de desarrollo, por ejemplo, de vida digna, nos podrían servir en este sentido? Por supuesto. Derivado de este tema que estamos viendo en el año 2020 con la pandemia, el hecho de que muchos comerciantes tuvieran que cerrar la fuente de trabajo, no era nada más que ellos cerraran su fuente de trabajo, sino también dejaban en el desamparo a muchas personas que dependían de ellos. Entonces, había que ajustar. Y los derechos humanos nos ayudan a ajustar las cosas conforme se van desarrollando los eventos de una sociedad. Y entonces, se violentaron muchos derechos humanos, como se han violentado en muchos casos. Los organismos nacionales, los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en mi opinión, lo que les hace falta es tener sus dientes. ¿Sí? Lo dicen todas las personas, es decir, se habla de recomendaciones, ¿sí? Pero esas recomendaciones no son vinculantes. Entonces, necesitamos ese tipo de cambios. ¿Para qué? Para que aquellas instituciones encargadas de normar o proteger también ayuden a ejecutar, porque no es tan fácil nada más decir, oye, no corras a tantos trabajadores. ¿Y por qué no los voy a correr? No eres vinculante conmigo y no puedo seguirlos manteniendo, etcétera, ¿no? Manteniendo me refiero a la fuente de trabajo, ¿no? O lo que pasa con la migración, por ejemplo, ¿no? Ahí hay cuestiones de derechos humanos violatorias totalmente, aunque se dé o no el comercio, pero ahí hay una violación de derechos humanos, definitivamente. Y hay un tema que no me gusta tocar porque parecería que uno los está defendiendo, sí, pero hasta con los delincuentes se violan derechos humanos, pero no es eso, porque ellos violan mucho más cosas, pero también hasta ellos deben estar protegidos. No es que los proteja, no me estoy refiriendo a eso, sino que el derecho tenga que aplicarse como debe de ser. No, y en ese caso queda muy claro. Ustedes recordarán que en un principio se comentaba con bastante frecuencia de la Comisión de Derechos Humanos protegía más a los delincuentes que a los ciudadanos, ¿no? Entonces eso quiere decir que algo se está haciendo mal. O sea, si la visión de la sociedad es que ese organismo protege a los delincuentes, pues sí era para haber hecho una reflexión interna muy importante, o sea, porque esa es la apariencia que estás dando, ¿no? Y luego también, ya no entrar en detalle, pero si las recomendaciones estas se dan 3 o 4 años después, pues ya me parece un poco obsoleta, ¿no? O sea, ya de qué te sirve, porque estás violentando derechos humanos, Totalmente ¿no? de acuerdo. O la recomendación se da en tiempo, pero quien recibe la recomendación no le importa cumplirla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no son obligatorias. Pero yo creo que también la imagen de la institución, a lo mejor no en una proporción grande, pero si la imagen que tiene la sociedad de esa institución no se valora positivamente, por decirlo correctamente o suave, pues yo creo que no sirve, ¿no? Entonces, si la forma de que se nombran a las personas o ver la forma en que actúa, no vemos claridad, no ves transparencia, y que, como seguramente tú conoces, en otros países han establecido otros mecanismos de designación, de participación y de todo, porque al final se supone que ese tipo de instituciones lo que tienen es una fuerza moral, aunque no nos guste mucho la palabra, ¿no? No jurídica, pero que sí causa impacto. Pero si la visión es de que lo voy a decir 3 o 4 años, o voy a decidir mejor, ¿no? 3 o 4 años después, ¿ya para qué? Así es, o sea, ya mejor no hagas nada, ¿no? El daño sí, que queda uno en ridículo después de tanta investigación que pudieron haber hecho, y queda uno en ridículo. La creación del ombudsman en su momento a nivel internacional, y cuando lo creamos aquí en los años 90, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el primer presidente de la comisión fue el doctor Jorge Carpizo, y tenía otra finalidad, y fueron instituciones que se fueron fortaleciendo, y no nada más en México, sino en todos lados, y poco a poco en muchos casos se han ido deteriorando por la propia autoridad, que no le hace caso y que lo tiene como un parapeto de decir, existe el ombudsman mexicano, el ombudsman venezolano, el ombudsman inglés, el ombudsman norteamericano, pero ¿y?
Esa es la cuestión, y no, porque al final de eso dices, bueno, sí, suena muy bien, luce muy bien, pero si no eres efectivo, y yo creo que aquí también tendríamos que señalar, guardando obviamente las proporciones, si como país tú no respetas a las comisiones interamericanas y a la de eso, pues creo que das un mal ejemplo, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Absolutamente. Claro. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones internacionales, etcétera, y no respetamos. México normalmente la forma de hacer es guardar el expediente y nada más. Bueno, si es que lo guarda, pero espero que lo guarde, no que lo tire a la basura, ¿no? Entonces, a que lo resuelva el tiempo. ¿Cuántas sentencias hay de estos organismos internacionales que México ha aceptado, ¿no? Y que se supone que va a respetar esas decisiones y que obviamente luego vemos que se han vuelto casos clásicos para analizar desde la perspectiva jurídica, ¿no? Tristemente para eso es para lo que sirve, ¿no? Entonces dices, pues algo no está funcionando bien. Y no somos el único país, no nos tiremos nada más México, pero pues tenemos muchos países en Centroamérica, en Sudamérica, en propia Europa, no se diga en África, donde pues, los derechos humanos son pues algo nada más de membrete en muchas ocasiones, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que pasa y que además, volviendo quizás a nuestra idea inicial, de que se restringe a un aspecto nada más. Pues yo creo que como nos has comentado y desde la perspectiva de tu experiencia, pues esto es mucho más de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que quienes nos están escuchando, no, de momento no vinculas, ¿no? Al comercio y toda la trascendencia que tiene, porque lo dice uno rápido, pero precisamente has tocado el tema sensible en la época de la pandemia. O sea, no somos conscientes de la modificación de vida o la trascendencia, ¿no? Yo creo que en lo particular y en lo familiar y en lo social nos modificó la vida a todos. Es un punto. ¿No? El otro es la explotación laboral. Ese es fundamental en el derecho y hablamos de la parte laboral, pero derivado de las empresas que tienen trabajadores con horarios de 12, 14 horas, con condiciones de trabajo que no tienen los implementos, no tienen la protección, etcétera, en todos los estados, el trabajo en el campo, el trabajo en la industria, el trabajo en las escuelas, el trabajo en todos lados. Entonces, desde ahí tenemos una violación a los derechos humanos también por parte de la empresa, entendiendo esta como una unidad económica, no forzosamente, sí, que tenga que ser un comerciante, porque al fin y al cabo una empresa una escuela es una unidad económica que también muchas veces tiene problemas con sus maestros, hay beneficios para unos, perjuicios para otros o no la atención a estos, a los alumnos, el bullying, etcétera, no lo atiende la sociedad, el bullying en el trabajo, etcétera. Todo eso es protección de derechos humanos y derivado de la participación de una empresa, que yo siempre he cuestionado el concepto de empresa porque es un concepto económico más que jurídico. El concepto jurídico sería el de empresario, persona física, empresario, persona moral. Pero la ley mexicana habla de la empresa como equivalente a una sociedad, ya sea civil, mercantil, pero una persona moral. Bueno, ahora que refería justamente lo del trabajo en casa, ¿no? Todas las repercusiones que lleva incluso en el espacio del hogar, ¿no? Porque no solo es cumplir con lo que me referiría la parte de la unidad económica, sino incluso dentro de la misma familia, ¿no? Es decir, la atención a los hijos, por ejemplo, la atención a los padres, si se tiene, ¿no? Las propias labores. Entre el hombre y la mujer, el papá y la mamá, el papá con los hijos, la mamá con, etcétera, ¿no? Y entonces aportar, etcétera, pues es también una unidad económica, ¿sí? No, pues, claro. No, y ahí es donde más se nota que no alcanzan los recursos. Donde más se violentan los derechos. Así es. Sí, porque desafortunadamente pues sabemos que los ingresos nunca son suficientes, yo creo, a determinados niveles, ¿no? Entonces esa perspectiva de poder satisfacer tus necesidades pues queda muy restringido y tú como buen académico y de descendencia de familia
que se ha dedicado a estos asuntos, sabemos que nuestros alumnos, ¿no? Muchos de ellos tienen que decidir entre si comen o sacan unas fotocopias, ¿no? Así es. Y que esto viene precisamente de esa cuestión familiar que no sabemos, que no exploramos, pero que pues sí sabemos que esto es una realidad con nuestros alumnos, ¿no? Y en muchas ocasiones esa protección a esos derechos humanos que se violentan en la casa, siempre dicen es que la violación se da en la escuela, la violación se da en el trabajo, la violación se da en la carne. Me refiero a violación de derechos humanos. Y no, partimos de el seno familiar. Y en muchos prefieren estar en otros lugares que en su propia casa. Porque ahí se dan mucha de la violación a los derechos humanos. Es el origen en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por la falta de educación, la falta de economía, y muchos otros factores. Sí, ¿no? En el aspecto económico, volviendo a la pandemia, fue fundamental, ¿no? O sea, la violencia económica que yo creo que no estaba visibilizada o se hizo visible precisamente en la época de pandemia, como decías, ¿no? Es decir, cuántas personas perdieron trabajo, en algunos trabajos disminuyeron los salarios con una serie de estratagemas que no quedaban muy claras. Así es. Pero que a pesar de estar prohibido, disminuyeron los salarios, ¿no? Con la falsa idea, pues, te voy a apoyar, no pierdes el trabajo, pero te voy a pero reducir. En lugar que ganes 10, vas a ganar 5, ¿no? O 4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues es precisamente un abuso para esas personas que tienen sus necesidades que están planeadas para los recursos, ¿no? Así es, aunque en muchas ocasiones se modifica, que no haya propiamente una violación, pero sí, en algunos casos sí se dio muy clara esos derechos humanos violentados. Sí, que no, o sea, ya lo vemos ahorita la perspectiva, ¿no? Y podemos comentarlo, pero cuando estás viviendo en esa circunstancia, pues es difícil poder tener conciencia, ¿no? De qué esto está pasando. Y aunque esta disyuntiva, el patrón o te dijera, no, mira, te voy a ser bonachón, te voy a conservar tu trabajo, pero vas a ganar la mitad o menos. Así es, eso sí fueron arreglos en las fuentes de trabajo, en los restaurantes, en las empresas, etcétera. Sí, te voy a conservar, pero yo no tengo los mismos ingresos que tenía antes, entonces, de que en lugar de que tengas 10 vas a tener 5, o prefieres tener 0 y no trabajar. Prefiero 5 con el mismo trabajo que cuando ganaba 10. Siempre hay que tener un poquito, ¿no? Diría el refrán de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Bueno, pues vamos a una vez estamos ocupándonos el día de hoy los derechos humanos y el comercio con el doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero. Y en este punto me gustaría a mí, querido Óscar, que nos comentaras algo, un ejemplo de tu larga experiencia sobre estos puntos para que nuestra audiencia, que hemos hablado un poco de la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Un caso que por ejemplo, un caso que no lo voy a poner en México, se lo voy a poner en Centroamérica. No un caso en Honduras, para no comprometerme. Sí, en la actualidad. Un caso de lo que le llamaron los buzos misquitos contra el gobierno hondureño. ¿Sí? Estos buzos realizaban el trabajo de la pesca de la langosta, pescados, etcétera, eran pescadores. Pero los llamaban los buzos misquitos. ¿Sí? En donde las condiciones de trabajo de estas empresas, ¿sí?, eran infrahumanas. Trabajos de 16, 18 horas, ¿sí?, en condiciones donde no tenían equipo, etcétera. Y presentan todos estos problemas en relación con el gobierno hondureño, que estaba de alguna forma protegiendo a las empresas. Entonces, esto llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es donde también vemos que sí es factible que estas comisiones puedan, sin ser vinculantes, sin tener los dientes, como lo mencionamos antes, sí de manera moral. Y hace un momento tú comentaste que no podíamos hablar de moral. Por supuesto que sí, de repente una recomendación de un organismo de carácter de derechos humanos, ya sea nacional o internacional, te va a pegar moralmente.
a ti violador de derechos humanos, ¿sí? Cualquier empresa que recibe una recomendación la puede o no cumplir, pero al fin y al cabo va a tener una sanción, en muchas ocasiones no es ni económica ni una sanción jurídica, pero sí una sanción moral, que fue lo que también sucedió en este caso de Honduras. Pero vemos ahí la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ayuda para que esas condiciones infrahumanas de estos trabajadores, derivados de un comercio de la pesca, etcétera, ¿sí? Pudiera disminuir en relación con esas condiciones. Ahorita que estabas comentando eso, vino a la mente eso que dicen que, no sé si esto es donde ahora se construye todo, ¿no? Taiwán, China, y eso, de que hay barcos que están en aguas internacionales y que pues, hay una explotación tremenda de estos y que estos artículos luego se venden a unos precios disparatados y que grandes firmas están utilizando esta forma de elaborar sus productos, pues no sé cómo decirlo, pero Porque además no cumplen con toda la normatividad comercial internacional, la norma de claro, comercio internacional, ¿sí? Y entonces, pero el etiquetado y lo que sea, y hay una violación absoluta, ¿no? Sí, pero en muchas ocasiones difícilmente lo podemos comprobar o difícilmente claro. más que comprobar, cumplir, ¿no? Sí, porque se pregunta uno cómo pueden tener esos precios, ¿no? O sea, cuando ves unos productos chinos, eso que realmente en ocasiones creo yo ni siquiera justifica el material como se hizo, ¿no? Y debemos de pensar que eso lo está haciendo una persona, que yo creo que pocas veces reflexionamos, ¿no? En que las condiciones que tiene ese tipo de personas, ¿no? Y rápidamente ahorita que estamos hablando, pues, vino no tiene nada que ver con esto, pero lo de las costureras cuando el temblor, Hay el ¿no? temblor del 85, Sí, es un había una caso explotación absoluta. terrible, Sí, ¿no? por supuesto. Que, Sí, que, que además luego sentimos que se diluyó, ¿no? Como que al principio llamó mucho la atención, pero ahora no sé si realmente sería interesante saber si este tipo de manufactureras de las mujeres, ¿no? Costureras realmente tuvo un cambio, ¿no? yo no sé si ha tenido un cambio, pero que sí influyó para poder adecuar algunas cosas que sí traían como consecuencia el cambio en los contratos colectivos, etcétera, porque acá ni siquiera un contrato tenían, ¿sí? No tenían ninguna protección de ninguna especie ni nada. Entonces yo creo que sí, sin conocer también a detalle qué sucedió con posterioridad, sí sirve para el aspecto moral, ya no el jurídico. Lo vas a trasladar al aspecto jurídico, al aspecto económico, pero los aspectos sociales y morales también pegan. Y entonces tú tienes que hacer correcciones en ese sentido, adecuaciones. Y como son trenes que van en camino, es un coche que va en camino, pues hay que componerlo andando. No te puedes parar porque no, Claro. ¿sí? Hay que componerlo andando. Sí, sí, no puedes parar la protección ni nada, ¿no? Entonces, de esta manera, son detalles que insisto, ¿no? No reflexionas sobre él. Tenemos una visión también, creo, corta de los derechos humanos vinculado o su análisis se va a hacer desde la perspectiva de las violaciones de derechos humanos que se puede hacer, y no pensar que en la vida cotidiana como que lo tenemos más cerca, ¿no? De lo que pensamos. Definitivamente. O lo Así vemos es. como ajeno, ¿no? Es como que mientras le pase al otro y no me pase a mí, que se preocupe el otro, ¿no? O nos volvemos algo como que parece costumbre, ¿no? Ya están violando los derechos humanos aquí. Nos empezamos a acostumbrar a ese tipo de cosas, que eso es lo más grave. Sí, por ¿Sí? ejemplo, en El el ámbito de pensar, la seguridad, ¿no? ¿sí? Que vemos que alguien le están haciendo, mejor córrele del otro lado o pásate de la otra acera, ¿no? Por Así es, ejemplo, o la cuestión de los migrantes, la cuestión de los trabajadores, etcétera, ¿no? claro. Sí. El problema es que este tipo de violencia hacia los derechos humanos, ¿sí? Violaciones hacia los derechos humanos, se vuelve una costumbre, que lo veamos y parecería que antes nos podía doler y podríamos intervenir y hablar, etcétera, y discutir, y ahora simple y sencillamente lo dejamos pasar, lo dejamos como algo cotidiano, ¿sí? Como eso, lo que decías, ¿no? No me afecta, está lejos. Y en este sentido,
quiero preguntarte, querido Oscar, ¿cuál es el papel o la función que tiene en esto que hemos estado comentando la Organización Mundial de Comercio? Bueno, la OMCI en general, todas las organizaciones, la Organización Mundial de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL, que depende de Naciones Unidas, UNIDROIT, que es un organismo. ¿Qué es lo que buscan? Una regulación más común para todos los países. Es decir, lo mismo que tiene que hacer Inglaterra, tendría que hacerse en Estados Unidos, tendría que hacerse en México, en Honduras, en Brasil o en Sudáfrica. Países que no cumplen con esas normas de carácter comercial, entonces las están violentando. Muchos son los chinos, precisamente, que no cumplen con las normas, ¿sí?, en el comercio. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, y como muchas otras organizaciones que tienden a regular el comercio, y entre otras cosas, esa regulación del comercio trae como consecuencia la protección de las personas, ¿sí?, en cuanto a su trabajo, en cuanto a cuánto tiene que gastar, cuánto se tiene que cumplir, etcétera, ¿no? Los aranceles tienen que ver. Ahora estamos metidos en dimes y diretes de los aranceles, ¿sí?, que simple y sencillamente llegan a ser caprichos en muchos casos, y entonces yo me voy a también, le tengo que contestar porque no nos podemos quedar callados, ¿no? Pero son organizaciones que, por un lado, buscan una unificación en el comercio, unificación tanto en la práctica como en la norma, ¿sí?, emitiendo una serie de instrumentos que sean aplicables al nivel del comercio internacional, ¿no? Uno de ellos, uno de los más importantes, son los Incoterms, que te sirven para regular muchas cosas del comercio internacional, sobre todo la compraventa internacional de mercaderías, ¿no? Y emitido por una institución como es la Cámara de Comercio Internacional. Pero la Organización Mundial del Comercio también emite una serie de normas que, sin ser vinculantes, los países y las partes las toman como propias y se vuelven vinculantes para ellos. Y nos ayuda esa protección, ¿no? Pues le voy a ceder el uso de la voz a Pao, porque tenemos algunos cuestionamientos y reflexiones para que nos hagas favor. Con mucho gusto. De contestarles aquí a quienes nos acompañan hoy. Claro, doctor. Hablando en el sentido internacional, nos preguntan, ¿qué papel representa la Agenda 2030 de la ONU, que protege varios de estos derechos humanos, incluidos lo que ya habíamos tocado, el tema del trabajo de los trabajadores? O sea, los países tienen que cumplir con ese proyecto, esa Agenda 2030. ¿Qué implica? ¿Qué tengo que hacer de aquí hasta el 2030 para solventar muchos de los problemas que están en esa agenda? Y son problemas de carácter ambiental, de carácter financiero, de carácter de comunicación, de carácter relaciones de los trabajadores, de carácter migratorio, de carácter muchas otras figuras. Se tienen que cumplir, o sea, tenemos que cumplirlas cada quien en las posibilidades que tienen, pero esa Agenda 2030 se le ha conocido que es a nivel mundial, tenemos que cumplirla, y en el sentido de nosotros, del tema que estamos viendo, si la cumplimos podemos abatir mucho esos riesgos que tenemos para el incumplimiento de normas que nos trae también violaciones a los derechos humanos. Entonces esa Agenda 2030 tiene muchas materias, ¿sí?, que hay que ir atendiendo, como la mencionaba hace un momento, ¿no? Claro. También preguntan, en México, ¿qué medidas se podrían seguir para regular estas violaciones a los derechos humanos, además de las que ya hemos comentado? Es que la norma está, la Constitución está, ¿sí? El problema es la aplicación, ¿sí? Entonces, en México de repente creemos que necesitamos modificar la ley, ¿sí? Y no, la ley probablemente esté correcta o tiende a tenerse que adecuar en algunos casos, pero no cambiarla totalmente. El problema es quiénes la aplican. Entonces, ahí es donde también tenemos que participar. Entonces, si nosotros vemos a nuestra Comisión de Derechos Humanos o vemos a nuestros jueces, etcétera, en la mayoría de los casos las pueden aplicar, pero hay quienes no saben aplicarla y entonces vemos violencia. ¿En qué sentido? En violación a los derechos humanos
pero no porque la norma esté mal. No digo que la norma sea perfecta, pero no porque esté mal, sino porque su aplicación no es la correcta, ¿no? El conocimiento que nosotros también debemos de tener, lo que vamos a conocer como la cultura jurídica, ¿no? El conocimiento mínimo de nuestro marco normativo, nuestro marco jurídico, que eso también incidiría en el cumplimiento, porque también lo vemos así, ¿no? O sea, de que es la autoridad la encargada y solo ella y es la que debe, ¿no? Pero también nosotros como de este otro lado, pues cuál es la tarea que también nos correspondería para crear este contexto de derechos humanos, ¿no? Exactamente, el concepto de derechos humanos es muy amplio, ¿sí? Y aquí lo estamos actualizando en una pequeña parte que es el área comercial que me gusta y yo te lo propuse como tema del programa porque muy poco se toca, ¿sí? Se habla de los derechos humanos en materia penal, los derechos humanos en materia del niño. El sábado pasado las cuestiones de la mujer, de género, etcétera, pero poco se habla O de que lo los vemos derechos como humanos. eso de los tratados y son los estados y que ellos Y hagan, nada ¿no? más, ¿sí? Sí, sí. Pero no lo que tenemos. Simple y sencillamente, en nuestra Constitución hay 14 artículos que refieren a aspectos comerciales, ¿sí? Y no es nada más el aspecto comercial, sino que en el fondo la Constitución son derechos humanos, ¿sí? Entonces, vemos el artículo quinto, el artículo octavo, el artículo 73, el 123, el 27, que tienen aspectos económicos, aspectos comerciales, ¿sí? Y eso es lo que también tenemos que ver. No tendríamos que cambiar la Constitución. Bueno, como le están cambiando. ¿Para qué digo? Deberíamos, sí. Sí, no, ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo. O sea, Sino la aplicación. El problema está en la aplicación, no en la ley. Yo creo que tenemos exceso de leyes y que las han creado. Ahora ya cada cosa va a tener su ley y eso no resuelve los problemas. No. Necesitamos leyes generales. Eso nos enseñan cuando ingresamos a la facultad, que las leyes son generales, y luego los alumnos se van dando cuenta que hay ley para todo. O sea, es saber dónde quedó este principio de generalidad de la ley, porque obviamente confunde su aplicación, ¿no? Hasta los dichos romanos de repente dicen, los alumnos nos dicen, oye, maestro, usted me enseñó esto, ¿y qué pasa con esto? Sí, Pues es que tienes razón. Sí, no lo están claro. cambiando. Sí, no. Sí, Pues, sí. querido Oscar, te agradezco muchísimo, como es normal, nos quedan cosas en el tintero, tenemos más preguntas aquí, pero nos tenemos que despedir, porque si no, ya saben que aquí nos dejan hablando solo, ¿no es cierto, querido? Agradecemos a Eduardo y a Rafael que nos apoyan y que hacen posible esta comunicación con ustedes, del seminario, obviamente, a nuestra Amparo y a Paulina, que siempre están con nosotros en este programa. El día de hoy agradecemos al maestro Ricardo Rojas que nos acompañara y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societat. Hasta entonces, bonita semana.